involucrado dentro de la programación y básicamente surge debido a que el grupo en sus últimas fases ha decidido que haya interdisciplinaridad. Por eso pues tenemos ya básicamente trabajo social, desarrollando procesos interdisciplinarios, no solamente en la fase de investigación, sino de extensión y también en la fase de formación, y estamos desarrollando pues, un trabajo que ha sido bastante fructífero. Entonces, en razón a eso, es importante entrar a diferenciar qué es el estudio de caso en ciencias humanas, cómo se concibe y qué es el estudio de caso básicamente desde las ciencias naturales o de las ciencias duras, entrecomillado, porque realmente no debe decirse así, y también desde lo que ustedes en la parte de ingeniería, en la parte financiera, administrativa y contable llaman estudio de casos. Si bien tienen algunas relaciones, vamos a ver que no necesariamente son el equivalente. Y de pronto ustedes van a decir, bueno, yo soy industrial, como decimos en ciencias humanas, industrial, entonces yo solamente trabajo en estudio de casos desde no, resulta que no es así, no lo digo en sentido peyorativo, ustedes saben que les molesta así, y desde luego que yo también tengo ya un sentido de pertenencia con ingeniería industrial, por supuesto, además que gran parte de mi núcleo familiar tiene la tendencia a estudiar esta parte de ingeniería, y hay que decir que es donde todavía se consigue trabajito, no muy bien pago, pero por lo menos hay posibilidades de presentarse. Entonces, en este orden de ideas, voy a hablar, se van a dar cuenta que a veces soy muy coloquial para conversar, y justamente voy a iniciar a partir del título que es Case Study, y fue cuando estaba iniciando a hacer un trabajo sobre emprendimiento con una profesora de acá, y me invitaron al trabajo que vamos a realizar un proceso de sistematización para desarrollar interdisciplinariamente, y llegamos a la reunión y entonces, ¿cuál va a ser la metodología local? Yo, no, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Para el Spanish soy muy buena, pero para el inglés pésima. Entonces yo como que entendía otra cosa, y dele por acá, dele por allá. Entonces cuando estábamos preparando esto, por eso el famoso case study, que es lo que ya no pusimos estudio de caso, pero no el case study, que aquí es muy dado hacer este trabajo, entonces por eso se titula case study. Entonces cuando la gente habla muy rápido y con su Spanish, pues entonces dicen, Dios mío, ¿qué será? Entonces ya uno, oye, yo comprendo. Ok, sí, lo mismo que yo siempre trabajo, ok, para mi calma. Ok, entonces, el estudio de caso, en términos generales, puede ser utilizado bien como un método de investigación. Un método de investigación, o sea, una forma de hacer investigación. Por ejemplo, en ciencias humanas, ¿sí?, que es donde se trabaja de manera muy asidua ese estudio de caso, nosotros podemos hacer un estudio de caso de una sola persona para ver cuáles son las vivencias o cómo ha experimentado de pronto algún evento traumático, o por qué no, cómo ha desarrollado algún proceso de emprendimiento social. Estamos hablando de un caso y básicamente de una persona o de un individuo, ¿cierto? Eso lo llamamos así. También se establece como un proceso de indagación, en el sentido de podemos tomar una población o una comuna, o una comunidad, o un sector empresarial, una organización como tal de profesionales, y eso puede llamarse también como estudio de caso. Entonces, no necesariamente el estudio de caso lleva a que la población debe ser solamente de una persona, sino puede ser de una familia que está integrada como un núcleo, o de una organización, pero que a la vez tiene la organización, por ejemplo, una organización que está integrada, un grupo sindical, por ejemplo, que es una organización sindical, puede estar integrada por varios sindicatos de diferentes empresas. Entonces hay que empezar a trabajar eso, porque muchas veces cuando desarrollamos esos procesos interdisciplinarios hay diferentes posturas, porque vamos a ver que hay diferentes autores que nos apoyan en este sentido. Y dado que, además de que es una exigencia a nivel investigativo, no solamente por conciencias a nivel nacional, sino también a nivel internacional para participar en propuestas o para hacer cualquier abordaje, bien sea dentro de la empresa, de salud ocupacional,
o en el ámbito del clima organizacional, pues siempre estamos nosotros, tenemos que estar dispuestos a tener ese abordaje en relación a lo que se denomina case study o estudio de caso. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas vamos a ver cómo se define el estudio de caso, cuáles son como las diferentes concepciones o acepciones y cuáles son algunos de los autores que trabajan esta modalidad de investigación. El estudio de caso es un campo para comprender en profundidad los fenómenos educativos. Básicamente, el estudio de caso en las ciencias sociales y humanas, y ojo, la ingeniería industrial, pues siempre tiene ese relacionamiento con personas, porque las industrias, las empresas tienen como unidad básica, fundamental, lo que es el trabajador, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, cuando hablamos de los fenómenos educativos, nacen ciencias sociales humanas, o los fenómenos pedagógicos, pero acordémonos que también desde el área empresarial hay procesos pedagógicos, hay procesos de educación. ¿Para qué? Para mejorar relaciones humanas, relaciones interpersonales, para establecer liderazgos. Entonces, en ese orden de ideas van a ver, o van ustedes mirando cómo se compagina de tal manera este tipo de ingeniería que no tiene como objeto de investigación o de intervención un animal, una planta, ni tampoco, por ejemplo, metalúrgica que trabaja con los metales, con petróleo, con hidrocarburos, minería, bueno, en este orden de ideas. Asimismo, tiene como finalidad conocer la funcionalidad y crear hipótesis, o sea, se acerca a una realidad, ¿cierto? Pero cuando plantea esa realidad se piensa en una posibilidad, en una forma de plantear una hipótesis. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar el estudio de caso, pudiéramos decir que de esta universidad vamos a realizar un estudio de caso, básicamente la Universidad Industrial de Santander, en relación con el clima organizacional, porque sabemos que hay una preocupación muy grande en la universidad debido a que muchos empleados, profesores y trabajadores están desarrollando enfermedades mentales. ¿Eso por qué? Por las largas jornadas, ustedes saben el tipo de contratación, ustedes también saben que la misma forma, la estructura que es piramidal, no es una forma horizontal, todos estos elementos que hacen parte del clima organizacional generan una serie de situaciones desde lo individual y que esto tiene una repercusión porque estamos trabajando con personas y cada persona en su interrelación genera grupos y cada grupo pertenece a una unidad académica o administrativa y así como las personas tienen personalidad, los grupos también. O sea, lo que llamamos la oficina, por ejemplo, de dirección y control, de admisiones, la oficina de auditoría, cuando llamamos, o sea, la dependencia, entra uno a veces y dice, uy, ese ambiente está pesado, dice uno, ¿no? Pero el ambiente es a lo que se percibe. Entonces, así los grupos o las dependencias adquieren también ese tipo de personalidad. Entonces, cuando nosotros planteamos hipótesis, podríamos, si estuviéramos planteando un estudio de caso, por ejemplo, establecer una hipótesis que luego tendría la posibilidad o bien de falsearse o bien de comprobarse. Por ejemplo, los trabajadores, funcionarios y profesores de la Universidad Industrial de Santander presentan un alto índice de enfermedad mental porque no solamente hay incapacidades, hay personas que están siendo remitidas a clínicas de reposo. Entonces podemos decir una hipótesis que esta situación de tipo mental obedece al clima laboral o también podríamos decir obedece al tipo de autoridad que se ejerce. Recordemos que cada persona en cada contexto le imprime un estilo. Por eso es que, se quiera o no, ustedes se dan cuenta. La época de Jaime Alberto, la época, decimos así, la época, ¿cuál fue el otro? Del profesor Ramírez de Química, y ahora tenemos la época de Porras. Entonces, vemos que cada uno le va imprimiendo su propio estilo en cuanto a contacto con los estudiantes. Dicen que
toca, ¿qué tal? Pero inicialmente con los administrativos a las 7 de la mañana llegaban y con toda su plataforma de seguridad mirando, entonces se daba cuenta que llegaba a los 2 minutos después. Como buen ingeniero, pues cada minuto es cada minuto tiene un valor para la universidad, y visto eso desde la medición, pues si sumamos minutos y minutos, pasan a horas, pasa, bueno, todo lo que ustedes saben. Entonces, eso nunca se había visto. Entonces, uno puede plantear ese tipo de hipótesis en lo que se llama el estudio de caso. Ahora, pretende explicar relaciones entre hipótesis en un contexto concreto y dentro de un proceso. Ese es el relacionamiento de que si se genera por una situación, se genera por otra. Continuemos. Aquí aparecen 3 autores, ¿cierto?, de los más conocidos que han planteado qué es un estudio de caso. Vamos a ver que son diferentes posturas, pero que tienen unas similitudes, pero también hay unas diferencias. Entonces aquí hay convergencias y diferencias. Jean, ¿cierto?, lo define, Robert Jean, como una estrategia de investigación, o sea, un proceso tal cual. Entonces hay que plantearse una investigación, una respuesta y todo un proceso, ¿cierto?, destinada a responder ciertos tipos de interrogantes que ponen énfasis en el qué se hace, cómo que se presenta, cómo se presenta, por ejemplo, por qué, o sea, cuáles son las causas que están generando. Esta es una investigación que iría a desentrañar causas con la posibilidad de plantearse hipótesis, bien para falsearlas, o sea, negarlas, o bien para comprobarlas cuando ya se obtengan los resultados. Y finalmente, si especificamos el por qué, es porque podemos a partir luego de un diagnóstico mirar causas para solucionar problemas. Eso es lo que considera que es el estudio de caso. Ahora, Merriam en el 98, miren las fechas de cada uno, lo define como particularista, o sea, básicamente no le interesa generalizar, ¿cierto? De pronto G no hace esa comparación, pero dice tenemos que particularizar. Y vamos a ver ahorita en alguno o en el ejercicio o en los títulos de los trabajos que se han hecho, a qué se refiere particularizar. Es descriptivo e inductivo, muy útil para estudiar problemas o situaciones determinadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no está centrado netamente en la investigación, pero sí es una forma de acercamiento al objeto de investigación. Y cuando se acerca, ¿qué hace? Simplemente describe. Aquí tenemos qué, cómo y por qué. Aquí hace una descripción. Describir es pintar, como ustedes lo han concebido siempre, pero es representar mediante un lenguaje claro, de manera semántica, cómo se presenta un fenómeno, una situación, un contexto. Ahora, desde la experiencia que he tenido con ingenieros industriales, que ha sido bastante, no siempre los ingenieros industriales se ubican como la mayoría de las veces los antes. ¿Qué quiere decir? Mi marido, su cónyuge, padre de mis hijos, es Indusplay y acá de la universidad, pero obvio, de vieja data, que era cuando decían ingeniero industrial, todos van a organización, a empresa, básicamente. No, ese perfil ha cambiado, se ha diversificado. ¿Por qué? Porque el mismo contexto lo ha venido exigiendo. El mismo contexto, llámenlo capitalista, todo esto lo ha ido exigiendo, y entonces el perfil se ha ido volviendo más integral. Entonces ya no trabajaba, me acuerdo tanto que las chicas de trabajo social que salíamos a la rumbita con los de industrial, que siempre eran los más. Entonces nosotros salíamos y el lenguaje era, por ejemplo, procesos y procedimientos, así, o sea, tenían como ciertas palabras, pero esto ya ha cambiado cuando uno se acerca y ya hablan también de innovación social, innovación tecnológica, ya hablan de la persona integrada en un contexto social y bueno, hablan también de bienestar y de calidad de vida, pues eso también ha ido cambiando. Ahora, Stein en el 99 define el estudio de caso como un estudio de la particularidad, podemos mirar acá, y de la complejidad de un caso para llegar a comprender. Cuando ya hablamos de la comprensión, no empezamos, es algo muy antagónico con lo anterior, sobre todo con este, que empezamos a generalizar. Entonces decimos la mayoría de personas que padecen enfermedad mental, por ejemplo, tienen una presentan alta ausencia, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos decir porque generalizamos. Aquí lo que nos interesa, por ejemplo, es una comprensión
no de la generalidad, sino de pronto, ¿por qué una persona ha presentado problemas o dificultades para relacionarse con otra? Relaciones interpersonales que influyen, por supuesto, en todos los procesos. Pero esa comprensión no es para desarrollar unos procesos o unos programas para beneficiar a la mayoría. Esa comprensión es para particularizar, como estamos hablando acá, para particularizar e ir brindando algún proceso para generar mejor bienestar, ¿cierto? O lograr una relación armónica, si podemos decirlo así, una relación funcional, digámoslo, entre las personas. Bien, ahora, según Robert Steig, las modalidades del estudio de casos. El primero que vemos allá es el estudio intrínseco de casos, ¿cierto? El cual representa a otros casos o puede ilustrar un rasgo, un problema particular. Este tiene interés intrínseco en relación a un sujeto en concreto. O sea, lo que les decía al inicio, puede ser que estemos trabajando con un tipo de organización. Entonces, por ejemplo, una organización de madres comunitarias, digámoslo así. Con esto, ¿qué quiere decir? Que hay varias madres cabeza de familia, por ejemplo, son varias personas, pero cuando decimos en relación a un sujeto en concreto es porque estamos trabajando con una condición de unas personas que son madre cabeza de familia. Entonces ahí era cuando interpelaba al inicio de la conferencia a qué se refería. También nos dice que hay otra categoría que es el estudio instrumental de casos. Pretende realizar aportes sobre alguna problemática particular o el refinamiento de una teoría. O sea, fíjense que si nosotros hablamos de este estudio de caso, cuando hablamos de refinar una teoría, es porque ve la posibilidad de que no siempre se aplique lo mismo que se ha aplicado consuetudinariamente, sino que adicionalmente ese refinamiento de la teoría es bien para también corroborarla o también falsearla. Recordemos que una teoría tiene que ser validada. Entonces busca básicamente llegar a establecer, por ejemplo, si el clima organizacional incide directa o indirectamente en la productividad de las personas. Entonces empieza a ver básicamente si eso, o por ejemplo, si hablamos de Maslow, que ustedes lo ven lo mismo que nosotros, que todavía que yo lo vi, yo soy código 824117 y veía la teoría de Maslow y la veo en los últimos libros, es idéntica. Simplemente que la agarran y ya, pues claro, de todas estas dimensiones y todo, pues los colores y son ya tridimensionales, pero nosotros la veíamos en blanco y negro. En curso O'Donnell, por ejemplo, que nos lo daba un profesor de industrial, la asignatura de administración 1, que era administración siempre de las empresas. Yo siempre tuve la tendencia de trabajar el área más desde el lado de lo que ustedes lo abordan, y todavía me acuerdo muchísimo, yo me gustaba eso, de siempre trabajar en las empresas, en las organizaciones, en las comunidades, pero vista siempre como de que hay insumos, de todo el enfoque sistémico. Entonces, estudio colectivo de casos, se estudian varios casos conjuntamente con el objeto de indagar dentro del fenómeno la población y condiciones generales. Muchas veces realizamos estudios comparativos. Entonces, aunque sea un estudio de casos, pero se llama un estudio de casos, pero comparativos, o sea, a la vez contiene varios casos con el objeto, de indagar dentro de un fenómeno la población y condiciones generales. Entonces, cuando hablamos de condiciones generales es porque tenemos que buscar que tenga como ciertas características esa población, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un estudio de casos que realizamos entre la UNAD, un estudio comparativo entre la UNAD y la UIS, eran las personas con discapacidad sensorial, los estudiantes con discapacidad sensorial. Los de discapacidad sensorial son los auditivos, ¿cierto? Los que tienen una discapacidad, lo que llamamos nosotros sordos, o los ciegos, eso se llama discapacidad sensorial. Hicimos un estudio de casos comparativo, pero habían dos casos y detrás de eso habían varias personas, o sea, un número grande, o relativamente grande de población. Ahora, Merriam, ¿qué nos dice? Que existe el descriptivo, el interpretativo y el evaluativo. Ya sabemos qué es describir, el interpretativo, que es muy similar a lo que estábamos empezando. Entonces, aquí es empezar a ver, a lograr una interpretación, pero una interpretación vista no solamente desde el investigador, o sea, el ingeniero o el trabajador social o el profesional,
sino una interpretación visto tanto del profesional que está desarrollando su trabajo, ese antes y después, y luego formulamos juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Decir cuáles son las condiciones. Emitir un juicio de valor, es decir, el clima laboral es cuando existen categorías, y voy a hablar de medición para las trabajadoras sociales, no de cómo comprende, cómo le parece, cómo lo percibe, sino las categorías. ¿Cómo es el clima? Agradable, desagradable, muy desagradable o terriblemente, por ejemplo, ¿no? Estoy coloquialmente hablando. Entonces, esas categorías es lo que nos llevan a decir, nos llevan a decir ese juicio de valor. Entonces podemos decir, y nosotros lo decimos, el clima organizacional, el clima laboral de las escuelas, por lo menos de ciencias sociales y humanas, es un clima pesado, denso, no hay condiciones. ¿Y cuántas veces me veo, por ejemplo, yo, y lo decimos todos así, con la familia, cuántos minutos nos vemos en la noche? Quizás nada, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero donde más pasamos tiempo, por ejemplo, es mi oficina, que ahora la estoy arreglando y componiendo, porque resulta que si yo llego por tarde 7, 8 de la mañana, yo casi me voy a las 9, 10 de la noche. Y entonces, ¿con quién comparto más? Con la directora de escuela, con la descoordinadora académica, con la descoordinadora de prácticas, y entonces, y si yo llevo una mala relación, entonces desde que voy a abrir la puerta, uy, qué manera, otra vez a saludarla, es terrible. Eso se presenta, eso se presenta. Ustedes quizás no viven eso, si alguien tiene la oportunidad de trabajar, se dan cuenta cómo esa percepción, porque ¿qué es el clima laboral? Es lo que nosotros percibimos, casi como decía alguien, a flor de piel, ¿no? Entonces acuérdense que el órgano más grande del ser humano es la piel. Hacemos. Ahora sí, Jean, que habla del exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Casi que pudiéramos haber hecho una comparación entre los tres para mirar qué convergen y quién divergen. ¿Para qué esto? Para que el día de mañana ustedes que están haciendo un estudio de caso puedan entrar a definir con cuál autor ustedes se van a través de cuál autor van a guiar su trabajo. Y muy seguramente también para decir si hay convergencias y no son inconexos, podemos utilizar una o dos formas de abordar eso. ¿Listo? Algunas características: profundidad en un único elemento, o sea, el interés de la persona que va a hacer el estudio, que estudia fenómenos desde múltiples perspectivas, posibilidades, opciones. No se designan sujetos al azar, o sea, siempre hay algo intencional. Necesito trabajar con esto, necesito hacer esta investigación. Listo. Este es el diseño. Primero se define el caso. En segunda instancia empezamos ya nosotros a elaborar las posibles preguntas, o sea, ¿qué nos interesa? Eso es lo que nos va a dar luego los objetivos, ¿no? Y focalizamos los datos, miramos dónde vamos a buscar. Otro de los aspectos importantes que tenemos en este momento y que nosotros no lo teníamos, porque no teníamos, en mi época no existían computadores, parece que estuviera hablando como la época de los picapiedra, y resulta que nosotros teníamos lo máximo en tecnología era la máquina eléctrica. No, ni en escribir eléctrica. Ahora van a decir, ay, la cucha no pronuncia bien eléctrica, ¿no? Pero uno dice eléctrica. Entonces, la máquina eléctrica era lo máximo y pues nadie ponía uno a escribir. ¿Le quedaba una hojita más? Ustedes que a veces le dicen, esta vieja de raca tiene a la madre, y le sacan a uno la madre, pero como la madre uno es de caucho, porque no pasa nada. Pero resulta que en la máquina de escribir le quedaba a uno una cosita mal y de una vez todo. ¿Se imaginan el trabajo de grado que yo presenté? Tenaz, tenacísima. Impresoras no había. Y no solamente porque yo porque no era de estrato alto, no, porque era la realidad, esa era la constante. No había mucha posibilidad de conseguirlo, además que del costo, pues no teníamos todas esas redes ni nada. Pero en esta parte nosotros nos tocaba irnos hasta la biblioteca Gabriel Turbay a ver qué había. Ustedes no utilizan. Aquí tenemos bases de datos especializadas, tenemos software, todo eso. Cuando eso no, ustedes son nativos de los computadores y nosotros no somos nativos, ustedes son intuitivos. Si ustedes hablan con sus papás, ¿qué existía para ese manejo de datos? Cursos de Excel, de Word avanzado, de Windows, de no sé qué. Ahora digo, ¿cuáles cosas? Yo me acuerdo que los profesores dictaban en las
en las universidades, este semestre van a dictar este tipo. No, ahora no hay necesidad de eso. O sea, los tiempos cambian. Y no como dicen siempre, todo pasado fue mejor, no mentira, hoy es mejor, está el país es mejor. ¿Listo? Aquí analizamos e interpretamos, también nos dan ya las gráficas, el Vantage Point nos lo da todo, el en vivo, que es el cualitativo, también nos lo da todo, solamente para uno llegar profesionalmente hablando, asumir una interpretación y luego emitir un juicio. O sea, genial, menos mal que todavía estoy comparando y ojalá dure otros 10 añitos aquí en la universidad, esté cuchita aquí, pero que pueda yo degustar, porque a mí me encanta mucho este trabajo. Sigamos. El plan de recolección de datos, aquí está, se define el caso, lista de preguntas, se identifican los actores, qué son los actores, la población o las empresas o las comunidades. Ustedes trabajan mucho, van a llegar a grupos, a empresas internacionales o transnacionales. La fuente de datos, se distribuyen los tiempos, ustedes tienen además muchas herramientas para esto y manejan mucho el tiempo en razón a que el tiempo para ustedes se traduce siempre en esto, ¿no? Mientras que para uno lo social el tiempo es una posibilidad de compartir, de un diálogo de saberes, de un acercamiento. Para ustedes todo esto representa dinero, y eso lo he aprendido yo. Y finalmente Nicole. Un ejemplo de una técnica precisamente que hemos traído es el caso de innovación alpina. He tratado como que no fuera tan social, tan de empresa, tan psicosocial, sino que sea un término intermedio con el trabajo que hemos desarrollado con ustedes. Entonces aquí están, digamos, los seis puntos o aspectos que hay que considerar para que ustedes lo tengan en cuenta. Sigamos, que los voy a dormir, ya hay gente que está bostezando. Eso es parte de la bibliografía sugerida, pero cualquiera que ustedes consideren es válida. Aquí he traído algunos de mis publicaciones, obvio, tenía que traerlas, de algunas publicaciones que son estudio de caso. Y justamente esta mañana con Catalina es mi partner, nos parecemos muchísimo y somos contemporáneos, además. Resulta que le dije, por favor, búscame estudio de caso, porque aunque el título no diga estudio de caso, justamente son estudios de caso, porque en algún momento dice el caso en estudio, el caso objeto de investigación. Entonces, este es uno que dice orientaciones socialmente responsables para la permanencia estudiantil en programas de educación superior a distancia de la UIS. Eso es un caso de estudio. Fue publicado en Entramado, con una chica también industrial, egresada de ustedes, que está en el IPRED, y nos publicaron esto, y eso es un caso de estudio. De pronto ustedes buscan allá mi CEVELAD y van a darse cuenta de los estudios de caso. Desde luego que hay mucha gente que tiene estudios de caso, pero bueno, son los míos. Este, que es un poquito más social, que es de las movilizaciones sociales a las acciones colectivas de paz, caso Barranca Bermeja. Este es más cuantitativo. Aquí como hay industriales y necesitábamos hacer una medición, ¿cierto?, de cómo se da la permanencia en la UIS, pues entonces fue netamente interdisciplinario. Este caso de acá que estamos presentando, este es de la revista Entramado, este es de la revista Prospectiva de la de Valle. Este es cualitativo. Los industriales que trabajan con nosotros en Innotec trabajan, aquí están las chicas estrellas, que son chicas estrellas, de verdad que sí, ya asumen un liderazgo. Para nosotros es un orgullo decirlo, que siempre tenemos jóvenes, ya nos llaman jóvenes investigadoras e innovadoras. Ellas, no me dejarán mentir, nosotros como trabajadores sociales en formación estamos aprendiendo esa bibliometría, la vigilancia, la cienciometría, y créanme que yo he aprendido muchísimo al respecto. Dirijo algunos trabajos de ustedes. En el cualitativo también ya hay personas de industrial que nos soportan a nosotros y están manejando, por ejemplo Silvia Quiroz de la maestría, hay mucha gente que ya también maneja, porque estamos desarrollando ese perfil, que sea un perfil integral. Entonces yo sí los invito a que no solamente digamos, eso es de trabajadores sociales, claro, nos respetamos siempre el foco de intervención, pero hay que tener en cuenta eso. Este es otro, el estudio sobre las motivaciones de la deserción estudiantil en la universidad. O sea, ¿por qué ese estudio de caso? Sí, primero porque podríamos decir, ajá, porque esa es una empresa, pero también uno puede decir que es un estudio de caso, y ahí es donde aparece en el texto, es porque estamos trabajando solamente un tema, ¿cierto?
¿cierto? Este fue un estudio cualitativo, este es otro, que es los derechos de las personas en situación de discapacidad, una respuesta desde la responsabilidad social. Este trabajo es un estudio de caso porque estamos hablando básicamente de personas en situación de discapacidad. Y es así como se dice, no discapacitada, persona inútil, persona muy no, o sea, esa es la terminología. Y bueno, ahí teníamos como 20 o 30, ¿no? Y del grupo nosotros también estamos haciendo análisis de caso. Este ya es el caso de la innovación para la competitividad, que además el chico se nos adapta bastante. Yo no sé si Tata me colabora para que cambiemos un poquitico, hagamos unos grupos. Eso es rápido, aquí yo no voy a evaluar a nadie, aquí las notas todos las tienen sobre sí y van a mantener, porque allá no llegamos a decir, en ciencias humanas nuestras relaciones no son tan verticales como en el área de las otras facultades de ustedes. Nuestras relaciones son muy verticales, o sea, no solamente horizontales. tomamos horizontales. Nosotros no solamente tomamos tinto, sino a veces también algo de guay para compartir. Ese es el pretexto, ¿cierto? Entonces aquí la nota todavía se mantiene. Vamos a darles el casito a la luz de unas preguntas, de 3 preguntitas, como para que ustedes tengan la idea de cómo se inicia un proceso. Si hay alguna pregunta, alguna interpelación. Bueno, rápido. De una vez, ustedes lo forman o yo los formo. Pero muévanse, chicos. La idea fue 5 o 6 personas de rapidez. La idea es que después de 15 minutos cada grupo socialice, ¿vale? Hablamos con él. Como quieras. Ay, que es que para ir hasta allá, chicos, entonces vengan para acá todos. Bueno, vayan para allá, desorden. ¿Me puedes dar esta silla? Dame 3 segundos. Ojalá que no queden las chicas de trabajo social ahí como pegaditas y todo. No, esto hay que trabajar, ¿cierto? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. No, ahí no. Que viva la universidad, que viva la solidaridad, todo. Otra cosa aquí. Fue casualidad. Aquí hubo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Dayana, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? Y fíjense que aparentemente manejo un lenguaje en el que estamos ambas en ciencias humanas o ciencias humanas, porque a veces nos llaman así. ¿Quién trabaja allá? ¿Cuál era la pregunta? No. Esto, que por qué se llamaba, por qué era un caso de estudio, o por qué se llamaba, o cuál es el fin del caso de estudio. Entonces yo le decía, por ejemplo, en este caso, no es porque sea alpina, ¿de acuerdo a qué? Al título, porque mi intencionalidad y la intencionalidad de quien escribió eso es casos de innovación. Hubiera podido presentar otra institución, otra empresa, cualquiera dedicada no solamente a la producción o la comercialización de productos lácteos. Hubieran podido ser casos de 5 empresas, el caso de estudios de las 5 empresas. Entonces, de ahí donde sale la categoría un caso de innovación. No siempre el título dice caso de estudio, puede ser como los que yo tenía, caso de estudio, porque lo que les decía es más utilizado o empleado en otras áreas, y nosotros en ciencias sociales y humanas lo utilizamos más como la metodología, no es caso de estudio, ¿verdad? Listo, dale, la primera pregunta. El que quiera interpelar, porque yo sé que ustedes a las 3:30 se van y me dejan sola. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que le quedan a Alpina de su experiencia de innovación? ¿Cuáles son? Yo pienso que habla más que todo de la colaboración, ¿no? Ahí hablan sobre los clústeres tecnológicos, sobre la colaboración con terceros. Entonces yo pienso que ellos tienen que forjar como esas relaciones en la empresa y empezar a hacer que el personal que se va a ver forzado como a interactuar más con los otros, entonces se colaboren entre ellos y haya
aparte de eso también, ellos hablan ahí de la investigación, que la investigación es como el paso a seguir cuando uno habla de innovación. Si se quiere innovar, también se debe investigar, y pues cuando hablamos de investigación también hablamos de tecnología. Entonces, pienso que por eso mencionan lo de la Universidad Alpina también. Ellos dicen, queremos implementar innovación, queremos implementar tecnología, investigación, tenemos que capacitar a esa gente. Entonces hay que aumentar ese capital intelectual, y de esa forma también estarían como contribuyendo a el trabajo colaborativo con terceros, porque si hay una capacitación de ese personal, si hay un aumento de capital intelectual, pues van a haber más ideas. Entonces pues pienso que eso les quedó a ellos de su experiencia De innovación. ¿Cuál era la primera que me decías? La relación. La colaboración con terceros. Bueno, entonces fijémonos Profe, disculpe, queremos acotar algo. Vale, dale. Para complementar lo que dice la compañera, precisamente partiendo del hecho que la innovación es un proceso integrador de conocimiento, se trata, o sea, una de las lecciones es la creación y fortalecimiento de las redes internas y externas. Es el hecho de darle valor al conocimiento y a las capacidades en todos los niveles de la organización. Hablaba precisamente no solamente la persona que tenía la idea, sino incluso del operario, que todas las ideas y todas las capacidades eran valiosas para lograr este proceso. De la interdisciplinariedad. Bueno, entonces fijémonos cómo de esa manera, cuando yo estaba hablando allá de hacer una descripción o hacer una explicación o una comprensión, se refería a las posibles hipótesis o a las posibles categorías. De hecho, estas ya son categorías que van emergiendo en torno al estudio de caso, que era la innovación de Alpina, la innovación para la competitividad. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, estas son posibles categorías que hay que llegar a establecer como puntos centrales dentro de la investigación. Entonces es cuando decían, bueno, ¿cómo surgen las categorías a nivel de innovación? Pues ya lo estamos respondiendo, haciendo cuenta que este es el fenómeno, como decían, bueno, ¿y qué estudiamos? La situación, ¿y cuál es la situación? La realidad de Alpina. ¿Y cuál es la realidad de Alpina? Que lo decía María Fernanda, es el fenómeno que estamos estudiando. Y es un fenómeno que se está abordando desde la interdisciplinariedad. ¿Vale? Queda un poco más claro que aquí ya, cuando hacemos estas posibles preguntas, estas posibles respuestas a esas preguntas, es cuando ya estamos nosotros manejando lo que llamamos hipótesis, ¿cierto? Entonces, una hipótesis es que la innovación, si bien es la integración del conocimiento, la innovación se da en la medida en que se desarrollan, ¿sí?, este tipo o se presentan este tipo de categorías o de situaciones, ¿vale? Esos son posibles hipótesis para comprobar o falsear. ¿Alguien más sobre la pregunta? ¿No? Bueno, allá el grupo de arriba. La segunda pregunta, ¿cómo puede Alpina mitigar los riesgos de innovación? Dime, espera que tiene una pregunta. ¿De qué manera esas categorías de análisis que usted menciona se convierten en hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Algo que se va a probar, ¿no? Son proposiciones que tienen lógica, que están integradas, en este caso, variables, hipótesis que tienen una relación directa como el fenómeno. ¿Cuándo son hipótesis? Cuando son unas posibles soluciones a esto. ¿Cuál es la pregunta de innovación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Entonces, las lecciones no es pregunta de investigación, es una pregunta para desarrollar el ejercicio que estamos haciendo. Pero si vamos a decir cuáles son los factores que hacen que Alpina tenga una ventaja competitiva en cuanto a innovación se refiere, ahí sí podemos decir que serían estas. Entonces, Alpina es competitivamente innovadora porque desarrolla procesos o porque está interesada en desarrollar estrategias de colaboración, de investigación tecnológica. Esa es una hipótesis. ¿Y surge de dónde surge? Del fenómeno. Está escrito,
pero hagan cuenta que es como cuando tenemos el contacto directo a través de los sentidos, de la observación directa. ¿Sí? Los chicos, les cedo la palabra al grupo de arriba. Ellos se miran a ver. Ay, ven. Yo no, yo sí. ¿Cómo puede Alpina mitigar los riesgos de innovación? Digamos que la pregunta, la número 1, se justifica en la segunda, ¿no? Porque precisamente son las lecciones las que muestran la ruta por donde se debe ir. Aquí se hablaba de los clústeres. Sí. Y esta es una herramienta muy importante, porque a través de estas herramientas se puede fortalecer la producción nacional, porque uno de sus riesgos precisamente es que hay un mercado internacional y esa sería su competencia directa. Estos clústeres harían del mercado nacional para que se unan como empresas, armen su propuesta de valor y la presenten al gobierno, porque es que es verdad que el gobierno no da el apoyo que se necesita, pero si las empresas mismas no se unen, ponen su voz, hacen como su granito de arena técnica, porque los que aprueban leyes no son estas personas, son las personas de acá. Entonces nosotros como empresa, como Colombia, tenemos como que armar el frente y hacer de estas herramientas los medios para justificar las lecciones que nos han dejado estos casos de estudio. No sé quién quiere aportar. Si alguien quiere más aportar, pues yo pienso, pues no sé si esto sea como para mitigar los riesgos de innovación, pero yo pienso que si se está innovando, digamos, si se está segmentando en el mercado o algo así, o se están creando nuevos productos, pues no apostarle todo a la investigación de un producto, sino a varios, ¿sí? Porque puede ser como una salida. Dicen por ahí que no se puede poner el 100% en una sola cosa, porque pues hay que tener el porcentaje más ahí, pero sí hay que tener como algunas opciones para no depositar todo, digamos, el presupuesto en cierto proyecto de investigación. Pero ahí estaba contemplado, hablando de investigación y desarrollo, lo que pues ya redondear lo que te acabaste de decir. Entonces no era solo enfocado en una sola cosa, sino que no era solo investigación en lo que ya había, sino también desarrollo en futuras posibles mercados, productos, posibles temas de trabajo de grado, hablando de lo académico, pero si quisiéramos desarrollar posibles temas de investigación para participar en alguna propuesta externamente a nivel de cualquier convocatoria, fíjense que saldrían investigaciones diferentes, pero siempre podríamos ver, digamos que uno podría hacer mitigación de riesgos desde la innovación, un caso de estudio, porque ahí podrían salir, o sea, casi que varios casos de estudio si uno quisiera trabajar no solamente a nivel del sector, por ejemplo, lechero, podríamos trabajar sector manufacturero y poder hacer como un parangón en ese orden de ideas. Miren que solamente estas 3 preguntas que se tomaron como directrices nos llevan a determinar que quien estaba haciendo este trabajo tenía en mente, ¿cierto?, definir lecciones aprendidas como una categoría para decir, bueno, analicemos qué se ha aprendido, qué procesos se han desarrollado y qué es lo que finalmente le ha quedado a la empresa a nivel de conocimiento. Podríamos desarrollar esto, digamos, desde la gestión del conocimiento y cómo lo está desarrollando aquí. Saldría perfectamente algo diferente. Esta de mitigación de riesgos, pero desde la óptica de la innovación, otra temática completamente diferente. Es que lo quiero expresar así porque muchas veces para ustedes, sobre todo para el ingeniero, es más fácil, entre comillas, hacer una práctica o una pasantía, bueno, una práctica empresarial. Es muchas veces más fácil, consideran, ¿no? Es más fácil que de pronto hacer un trabajo de estos. Y eso es relativo. Depende de la disposición de ustedes, depende, a veces las mismas empresas no les facilitan muchos procesos, entonces ahí es donde vienen y cambian. A veces dice la investigación, no, es que la investigación es harta, pero es problema de ¿qué? De actitud. Y estos retos y oportunidades. Yo creo que también es importante ahí la parte normativa que de hecho la mencionan.
¿sí? Porque ¿cómo puede usted mitigar los riesgos de innovación? También es importante tener en cuenta la normativa existente, ¿sí? Para saber hacia dónde se orienta. Porque una propuesta puede ser muy buena, pero si no está bajo los criterios que se establecen de protección y demás, pues también habría problemas. No, claro, básicamente ¿qué? Porque en este país no existe una política de responsabilidad de innovación, así hablándolo de sencillo, una política pública no existe. Hasta ahora que conciencia a través de ciencia, tecnología e innovación, pero así en el papel concretamente no está. Entonces eso está condicionado o depende o no es parte de la autonomía de la empresa generar ese tipo de política o de normatividad, no, porque el contexto no le permite. Entonces ahí decimos que eso no lo puede manejar la empresa, es como si hiciéramos una DOFA, cuáles son las oportunidades y las amenazas no las podemos nosotros manejar. ¿Listo? ¿Qué retos y oportunidades tiene Alpina para los próximos años? Los chicos que están atrás. Aunque en cuanto a los retos y oportunidades que presenta Alpina, pues hay un reto que ellos plantean muy claramente, que es la situación del país en cuanto a ciencia y tecnología, que no se abren los espacios para que primeramente el sector educativo pueda acceder a ellos, y en segunda instancia las empresas para que puedan hacer el proceso de investigación y desarrollo. Y las oportunidades que se presentan, pues ellos plantean una visión hacia el futuro, y es ampliar las estrategias que ellos plantean, realizando perspectivas e investigación en cuanto a el papel transversal que planteamos, que era la innovación que va desde terceros, es decir, desde pues, proveedores hasta el enfoque al cliente, que ellos también hablan de investigación de mercado. Vale. ¿Alguien más? María Fernanda, ¿no? Bueno, yo creo que como reto y como oportunidad también es cómo van a implementar todo esto de la sostenibilidad vista desde los tres puntos focales, que es lo social, lo ambiental y lo económico, porque por un lado estamos leyendo y estamos viendo que ellos hablan de solamente la parte económica y muy poco la parte social, vista desde sus empleados, como lo llaman alpinistas, y no están como considerando la parte ambiental. Hay que saber que esto es una triada y que no se puede separar. Entonces, como reto, cómo van a implementar esta sostenibilidad, y también como una oportunidad, porque se pueden generar muchas más ideas de innovación dentro de la misma empresa. Muy bien. A mí también me parece un reto el hecho de articular, cuando hablan de la generación del conocimiento, otro tipo de conocimientos que no solamente están asociados pues a los investigadores, sino también recoger como las ideas de co-creación de los consumidores. Pero también me parece importante, y creo que no se está teniendo en cuenta, es la parte de lo que le decía Mafe, de los productores, de a quién le compran la materia prima, y como esa sostenibilidad que ella habla, pero en cuanto a los riesgos que ellos pueden asumir con el proceso de biotecnología en cuanto a los riesgos ambientales, porque tienen muchos factores de riesgo que podrían como hacer algo contrario a la innovación social. Fíjense que eso que ella está planteando es una hipótesis, ¿cierto? Lo que probablemente se podría hacer. Entonces, en este orden de ideas, lo que hemos abordado hoy es un estudio de caso, pero de innovación para la competitividad. No el estudio de caso porque haya sido Alpina, ¿sí? Que fue Alpina, claro, la empresa o objeto, pero la temática fue la que me llegó a definir este componente. No alcanzamos a hablar de técnicas e instrumentos porque obviamente esto es una abrebocas nada más, y la idea es como sensibilizarlos, que decimos en ciencias humanas, o como dicen ustedes, podrían decirlos, inducirlos a la motivación de lo que es un estudio de caso en el componente investigativo. Qué pena, pero digamos eso que se acaba de decir, ¿a un Moodle se puede subir? De pronto esta parte de técnicas o algo como el Moodle tenemos acceso. Sí, claro que se puede subir, por supuesto que sí, y además está ya todo muy bien estipulado y es una gran opción que tenemos nosotros, otra posibilidad de desarrollar trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Se aburrieron? Ojalá que no se hayan aburrido. Entonces, acuérdense que yo soy de la época de la máquina, acuérdense cuando alguien les mande a corregir algo, ya no pasa nada, eso volvemos, imprimimos. Nosotros nos tocaba eso y ahí sí le sacábamos la madrecita al profesor, pero nos tocaba de otra manera porque cuando eso no hablábamos de derechos humanos. Aquí ya me están las chicas diciendo, profe, por favor, no me ignore, profe, por favor, présteme atención, profe, así no es, esas son ellas, ¿sí? Por eso llamamos ciencias humanas, ¿sí? No mentira, eso sí es verdad, es
existen derechos. Muchísimas gracias a los ingenieros. Ya me di cuenta que hay de petróleo, hay geólogos, que bien. Bueno chicos, antes de que nos vayamos a más, primero agradecerle a la profesora porque en medio de todo lo que tenía por hacer nos acompañó y sacó el espacio. A ustedes también por la asistencia. Quería comentarles 3 puntos. El primero, que no sé si lo olvidaron, pero desde hace muchas sesiones atrás, al inicio, les dijimos que había un presupuesto destinado para hacer unas ponencias, pero pues a ninguna de las 4, creo que excepto Lady, que ya presentaron unos chicos de la Manuela Beltrán, una ponencia en cine, precisamente en Pamplona, donde también estuvimos nosotras hace aproximadamente 20 días. Entonces, si alguien está interesado, algunos vienen en grupos de A3, de A4, no sé, como quieran, y necesitan que alguien les colabore para el desarrollo de la ponencia, con todo el gusto, buscar el evento. Lady creo que la semana pasada les envió un mensaje donde habían varios eventos, quizás lo pueden buscar. Lo segundo es preguntar, todos los que estamos aquí nos llegó el correo de invitación para la sesión 2,